Miren, este caso da para una película con todo y los argumentos jurídicos que puede conllevar un caso de este tipo. Porque definitivamente son muchas aristas, pero lo que nos estamos haciendo, lo que preguntamos esta noche, yo les consultaba a los caballeros, que además son profesionales del derecho, los que lo son, en todo caso es si este allanamiento no había estado fuera de tiempo, porque han pasado 15 días. Obviamente si querían buscar algo en su casa, yo pues inocentemente pienso que cualquiera que tenga algo que ocultar tiene 15 días para ocultarlo en caso de que la jueza sea culpable de algo, cosa que yo no estoy diciendo. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos esta noche es ¿qué es lo que esconde Amílcar Reyes, quien un día hace una declaración diciendo que ella no ha firmado nada y que no le ha dicho nada al presidente de la Suprema, y luego le dice a Participación Ciudadana que definitivamente ella sí firmó bajo presión del magistrado? Ayúdenme. Bueno, yo estoy, y creo que, bueno, hablo por mí, pero creo que cualquier abogado que esté escuchando lo que se ha ido diciendo respecto a todo este tema, uno está especulando, porque la verdad que no hay con propiedad que uno pueda asumir que tal cosa es verdad o que tal cosa es menos verdad. Es una especulación que resulta a un razonamiento lógico, y en filosofía del derecho describimos el razonamiento lógico de la siguiente forma: usted parte de un objeto conocido hacia un objeto por conocer, pero si la premisa del objeto conocido es capciosa, es dubitativa, es exigua, no permite un juicio certero, lo que usted va a conocer tampoco puede serlo. De modo que bajo ese preámbulo uno hace un análisis partiendo de lo que hay ahí. Lo que ha hecho, según lo que se ha dicho, el presidente de la Suprema, primero, es el primer caso, valga la redundancia, respecto a la nueva normativa. Es el primer caso. Y todo lo que él ha hecho ha sido, en principio, aplicar la ley 28-11 del año 2011, que es la que verifica la normativa del Consejo del Poder Judicial. Primero, la Constitución del 26 de enero. Ya luego, un año después, se promulga la ley 28-11, que es la que dice cómo debe, pues, normar el Consejo en lo administrativo, en lo relativo a la elección de los miembros, y la elección de los miembros es el primer caso. Él es presidente de ese consejo por 5 años, él y los demás integrantes, el miembro de la Corte de Apelación, el miembro del Tribunal de Primera Instancia, un miembro del juez de paz. En el caso del presidente Mariano, por lo que se ha visto allí, y con mucho respeto, y le pido me dispense al magistrado presidente, porque mucho respeto le tengo por sus años, por todos sus años de togado, pero él ha expresado un manejo, digamos que no apropiado, porque él entraña la jefatura de la justicia. Y como él encarna, él preside el Consejo, él debió ser mucho más prudente. Porque evidentemente que el recibo, sea como dice la joven o como dice él, o como se ha dicho, porque tampoco lo hemos visto a él diciendo cómo fue que lo pusieron a hacer el recibo, si se hace un recibo posterior, que es lo que hay allí, a lo que supuestamente aconteció, eso carece de sentido, porque es como fabricar una prueba posterior a lo que se está investigando. ¿Qué esconde la jueza? Bueno, evidentemente que hay un tema de responsabilidad. Cuando ella coloca el nombre, si es así, partiendo de que eso es así, no adquiere responsabilidad. Si no lo firmó, digamos que ella dudó, se echó para atrás, cambió de posición, al momento de suscribir ya con su firma, eso todavía carece de mucho más sentido. Pero si ella lo firma, ¿constituye ese elemento una prueba irrefutable? No. Primero, la confesión como tal solo resulta posible en dos aspectos. En un proceso penal abreviado, que es otra figura jurídica completamente diferente, que cuando un imputado se pone de acuerdo con el investigador, abrevian, como dice la palabra, el proceso penal, consciente que el tipo ha delinquido, si yo lo hice de esta manera, relata todo, el Ministerio Público prepara un cuestionario sobre eso, presenta una condena ya consensuada y la presenta al juez. Entonces ese proceso penal abreviado ahí procede, pero en el proceso interno disciplinario no es un proceso que permita un proceso penal abreviado, de modo que todo lo que se ha hecho allí desde la perspectiva del derecho parte hacia uno entender que se actuó de manera imprecisa, que se induce a error, y evidentemente genera todo un espacio de conjetura que lo menos que uno puede entender es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, al parecer,
tuvo presión manejando él la responsabilidad de ser el presidente del Consejo y que sobre la justicia, sobre la Suprema y sobre él recae tanta fuerza de opinión pública, al parecer cometió todos esos errores. Voy a hacer como hacemos en los tribunales, me adhiero al pronunciamiento del colega Aníbal Díaz. Efectivamente, esa descripción real de lo que ha pasado en este proceso y de lo que conlleva en la función del Consejo del Poder Judicial. Lo que sí en materia disciplinaria, la ley 28-11 manda y remite a la ley del Consejo del Poder Judicial, que es una ley del año 98, la 327-98, que es la que establece la función y le da la función que tiene la Suprema Corte de Justicia al Consejo Superior del Poder Judicial. Y efectivamente es un proceso sui generis, como hablábamos anteriormente, un proceso que no es un proceso ordinario. No estamos hablando que un sometimiento regular por una imputación. Lo que sí es como una falta en el ejercicio de funciones, sí tiene una participación del Ministerio Público por tratarse un delito penal, de soborno, de recibo de recursos y demás. Entonces, ¿qué yo veo? En este aspecto, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el día de hoy, que decía Catherine una pregunta al aire, efectivamente el allanamiento se produce 15 días posterior a la investigación y se produce en su residencia. No hubo un allanamiento en su oficina, que de hecho el abogado de la defensa, ella misma dice que efectivamente ella no guardaba documentación en su casa. Claro, él no va a decir otra cosa diferente, pero en su oficina debió haber también hacerse un descenso por lo menos para ver recabar algunas informaciones, algunas cosas. Hoy también se solicitó la orden de prisión contra ella, lo cual no procedía y el magistrado rechazó ese pedimento en vista que la magistrada, cada vez que se ha sido citada, se ha presentado voluntariamente al tribunal y ha estado colaborando con la investigación. Y eso no procedía de orden de plano. ¿Qué entiendo yo que puede esconder la magistrada? Bueno, eso podría caer en la especulación, porque efectivamente lo que ha habido es una información cruzada y hoy decimos una cosa, mañana otra, y utilizando los medios de comunicación como el elemento de defensa y de discusión de un proceso que debe ser en audiencia que se discuta todo y cada uno de esos elementos que están planteando en los medios. Probablemente ella sí tendrá alguna presión, alguna situación que dependía de un orden, como ella sí dijo al principio, que actuaba por orden superior, y efectivamente esto la tiene un poco cruzada de esa información. Yo estuve cerca hoy, por decirse el allanamiento, estaba visitando a un amigo en los Jardines del Sur, y vi el aparataje que se montaba allí, de prensa, de fiscales, y de un sinnúmero de situaciones que el vecindario como tal, oye, me tenía en vilo a todo el mundo porque no se sabía lo que ocurría allí. De hecho, mucha gente ni sabía que vivía ahí la magistrada. Entonces, este proceso, con este elemento nuevo del allanamiento, trae una situación de más profundidad, de más discusión. Habrá que ver qué encontraron las computadoras que fueron llevadas de su casa. Hay que ver cuál fue la situación, si ella voluntariamente entregó algunas que otras informaciones que tenía en su hogar, que a todas luces pareciera de que este proceso llevará mucho más temas en los medios de comunicación que los elementos que pueden ser imputados a la magistrada en el tribunal mismo. Por eso los abogados tratamos nosotros de primero, como decía Aníbal, conocer un poco más los expedientes, claro, antes de poder seguir emitiendo cualquier información o concluyendo sobre si ella alega algo, si esconde algo, o si lo que ella ha presentado o lo que se ha presentado como prueba va a ser admitida y va a ser válida para poder ser sometida y ser condenada. Bueno, yo pienso que la pregunta que plantea la producción parte de la premisa de que, primero, es cierto que ella reconoció ante el presidente de la Suprema que recibió soborno. Y también parte de la premisa de que lo que dijo Participación Ciudadana también es cierto. Sobre esa base, la producción nos pregunta qué esconde ella. Ahora, hay que recordar que ella ha hablado una sola vez. La única vez que ella ha hablado ha dicho que no firmó el documento en la Suprema Corte, en el despacho del presidente de la Suprema. Tenemos que creer la participación también, porque son personas de fe pública, no, pero de acreditación de moral, solvencia social. Solvencia social, para decirlo de alguna manera. Ahora, hay que reconocer también que la jueza está defendiéndose, y supongo yo que tiene la asesoría de su abogado que le dirá qué decir en cada paso del proceso, porque no es usual que un acusado en ese caso hable, generalmente habla el abogado por él. Quizá ella se está exponiendo mucho a hablar
como se ha expuesto el magistrado presidente de la Suprema. Ahora, yo pienso que lo más delicado de este caso, ya dije ahorita que esperamos que se llegue a la consecuencia. Ahora, lo más delicado es lo siguiente: ¿cuál va a ser la actuación del Procurador General de la República? Porque el Procurador ya ha dicho que no cree en la Suprema, en un caso anterior distinto a este. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer el Procurador General de la República? ¿Ante quién va a presentar un expediente? Porque lo cierto es que se ha producido de manera inversa, porque se supone que para presentar cargos debe hacerlo la Fiscalía, digamos el Ministerio Público, y no que lo hiciera quien deba ser juez en todo caso cuando se presente el expediente. De modo tal que este es un tema un poco complejo. Nosotros aquí no podemos dar mayor información que la que recibimos de la prensa, porque esos expedientes a ninguno de nosotros nos ha llegado. Habrá que esperar lo que diga la jueza en cuestión, si ella admite lo que está diciendo Participación Ciudadana, porque ya vimos que ya rechazó lo que dijo el presidente de la Suprema, de manera tal que la consulta que dice Aníbal también, la opinión de Aníbal, que un documento que se fabrica ahora por un hecho que ocurrió, habría que ver si tiene alguna validez jurídica. Pero lo más importante es, creo que ella se está defendiendo, y en esa defensa acudirá a cualquier mecanismo que entienda le puede dar ganancia de causa. Mire, nosotros siempre hemos aprendido de que cuando a uno le falta información, a veces es mejor no opinar. En el caso de lo que se ha visto con este escándalo, las informaciones que han salido nos han permitido a nosotros hacer algunas inferencias de informaciones que han salido a relucir, pero no realmente de la gravedad de la situación y de los hechos que provocaron esta situación, que se ha manejado de una forma mediática. En definitiva, yo creo que lo importante aquí es que este ha sido incluso el primer elemento donde la justicia, cuestionada con este escándalo, ¿verdad?, va a impartir justicia a ella misma, y donde, como decía el magistrado Aquino Febrillé, el procurador, que en su momento ya expresó una inconformidad con esa justicia y que creo que es miembro, ¿verdad?, también. No es acusador en este caso. Bueno, en esta parte es acusadora, pero es la propia justicia evaluando a los propios jueces. Así que el gran reto que nosotros tenemos de cara a este gran escándalo es que el debido proceso y realmente este juicio disciplinario llegue finalmente hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, parte de lo que se ha aireado hasta ahora, en su momento tendrá que conocerse bajo el esquema de la publicidad, de la oralidad y de lo contradictorio. Claro. Porque independientemente de eso, y es lo bueno de que la sociedad vaya siguiendo con nosotros la parte fundamental de lo didáctico de este tema, es que todo lo que se está discutiendo aquí es lo relativo hasta tanto el Consejo del Poder Judicial encuentre méritos suficientes para la sanción disciplinaria, que en todo caso, por la gravedad de lo complejo que aquí se ha visto, es suficiente para la cancelación, y de inmediato eso pasará a ser parte ya de un documento que es el expediente del proceso penal, que si fuera cierto todo lo que hasta ahora se ha dicho, a la magistrada lo que más le convendría es acogerse al proceso penal abreviado, asumir la responsabilidad de lo que supuestamente se puede verificar hasta ahora, porque de lo contrario será una sanción mucho mayor, y además es altamente probable, si es así, que eso sea condenado, porque es que el elemento de lo posterior o de lo previo, de la suscripción del documento per se, si bien es cierto no constituye una prueba per se, pero revela todo un concierto criminal en lo que hubo allí. Y un manejo. Claro que sí, tanto ella como el magistrado Valera, que hay que recordarle, por eso yo las veces que he podido tocar el tema, he tratado de recordarle a la ciudadanía cómo está compuesto ese consejo, para que recordemos que ese magistrado Valera era miembro del consejo. Sí, claro. Él no era un juez cualquiera. Cuando él la visitaba, si es así lo que ella dice, la estaba visitando un tipo con la autoridad de ser una persona que tenía la representación ante ese Consejo Superior Judicial de todos ellos, los jueces de su igual instancia. Tú sabes que hemos estado argumentando el hecho de tanta publicidad del hecho, pero efectivamente estamos hablando que involucra al presidente de la Suprema Corte de Justicia, vincula al consejero, claro, el Consejo del Poder Judicial,
al procurador y a la magistrada. No estamos hablando que son imputados comunes. Lo que sí es también en cuanto a la oralidad y publicidad del hecho, claro. Lo que pasa es que están revelando y haciendo público la investigación. ¿Ustedes se imaginan que un proceso de investigación de cualquier caso penal, el Ministerio Público toda la semana está haciendo rueda de prensa sobre un hecho, que encontramos una pistola, que tenemos un acusado, que vamos a someter a fulano? Eso no tiene sentido. Esto es porque un caso que evidentemente es un caso disciplinario, un caso que tiene que ver con una sanción de un miembro en el ejercicio de sus funciones y posteriormente entonces el hecho de la sanción penal, que tendrá que venir conjuntamente con el caso. Entonces, ahí que está la situación de este caso tan complejo. Sin duda, Beni, el carácter ha traicionado al presidente, porque el hecho de que él es, y lo es el presidente de ambos espacios, de la Suprema como del Consejo, su carácter lo ha traicionado. Él no podía revelar esa rueda de prensa que no tuvo sentido, porque como bien dijo Catherine oportunamente, él fue ahí a leer algo y no se le pudo hacer preguntas. Generó, si usted, ojalá que luego lo hagamos, ver el video, ahí fue una persona que fue a salir de eso. Él parece que se indignó demasiado. Mariano, independientemente de las veleidades políticas, es un hombre serio. Y al parecer no se contuvo su carácter frente a todo lo que encontró allí y quiso acabar muy rápido. Debió guardar y esa práctica. Él quiso hacer un proceso abreviado. Claro, quiso acabar muy rápido. Y por defender su honor, reveló hechos que no eran necesarios. Una pregunta. Claro. Porque no lo acusaron. Una pregunta. Hay 6 magistrados y como que ha tenido más importancia que los otros. Sí, habría que ver también por qué desde el punto de vista. Bueno, lo que pasa es que los casos que ella manejó, claro, fueron casos muy fuertes, y la verdad es que en el caso de la especie, al magistrado, presidente, la situación del recibo, sí, lo presenta en una situación muy difícil. Claro. Yo reitero siempre que se dijo que ella actuaba por órdenes superiores. Claro. Sí. Entonces, superior a ella está la gente del Consejo. Los abogados. Entonces, efectivamente, por ahí que anda la reacción, claro, del magistrado. El magistrado asumió que no debió en un concepto expresar en ese sentido. Como dijimos ayer, los jueces hablan por sentencia. Claro. Espero el proceso y ustedes concluyen. Miren, yo estoy aprendiendo mucho acá. Bueno. Mejor vamos a pausa comercial porque yo quiero seguir siendo periodista. Ya venimos. Abreviadamente.